Esta es una producción de Grupo Fórmula. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está dando mucho de qué hablar. Pues siempre ha dado que hablar, pero desde que tiene la nueva titular que no tiene idea de lo que está haciendo, pues está peor todavía el asunto. Rosario Piedra Ibarra es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la verdad es que le dieron la chamba porque su mamá era muy amiga del presidente López Obrador, vieja compañera de lucha, habiendo muchas personas con mejores cualidades, calificaciones y experiencia para la chamba, pero la lealtad es el principal mérito que se busca en este gobierno, como se buscó en muchos otros gobiernos. No nos hagamos guajes. Yo me acuerdo cuando llegó Felipe Calderón al cargo, corrió a todos los que olían a Vicente Fox. O sea, así pasa, así pasa. Para platicar de lo que está sucediendo en la comisión, me acompaña esta tarde la senadora por el Partido de Acción Nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Kenia López Rabadán. ¿Qué hola, Kenia? ¿Qué tal, querido Eduardo? Buenas tardes. Y bueno, sin lugar a dudas, hoy es tiempo, entiendo, de defender posiciones. Y me refiero a, por un lado, hay una visión ciudadana que dice yo defiendo al INE, ¿no? Y por otro lado, hay una visión gubernamental que dice el INE se tiene que deconstruir y generar condiciones, digamos, que desde la visión de este régimen tendrían que ser distintas. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que están proponiendo es que los consejeros electorales se vayan a una elección nacional, ¿no? Algo verdaderamente, digamos, complicado porque hay varias argumentaciones, Eduardo. Una de ellas es, ¿te imaginas que alguien quiera hacer campaña en todo el país para ganar un 1%? Olvídate de eso, porque ustedes, la oposición, están usando los mismos argumentos que usa el oficialismo para decir que hay que cambiar el sistema porque es muy caro. Ahorita de lo caro no es el dinero. Imagínate la politización de los consejeros electorales. Por votación popular serían más politizados de los que hemos tenido siempre. Mira, más allá de un tema político, yo diría, ¿quién querría tener un cargo y para llegar a ese cargo te tienes que gastar en una campaña 100 veces más de lo que vas a ganar como servidor público? Es difícil, ¿no? Una cosa es ganar y otra cosa es obtener. Bueno, cosa que sería terrible. O sea, no es terrible, es muy usual en nuestro país. Imagínate, pues entonces ya no sería hacer una campaña para ser consejero del INE, sino más bien hacer una campaña para después vender elecciones. Pero vamos a dejar, digamos, un poco de politizar porque vamos a hacer esto más complicado. ¿Qué es lo que quiero compartir contigo y con el auditorio? Hoy hay dos posiciones. Yo defiendo al INE, ¿no? Que es una posición ciudadana y de partidos políticos de oposición, y por otro lado el gobierno que dice hay que cambiar al INE o cambiar las reglas del juego electoral. Y en estas dos posiciones, digamos, hay una discusión en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la academia, ¿no? Digamos, es como dos visiones de país. Y en medio está la CNDH. ¿Qué hace o qué debería de hacer la CNDH? Pues proteger a los mexicanos, no meterse en temas políticos y no querer quedar bien con López Obrador. Lamentablemente, esta administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unas horas, digamos, toma una decisión hace unas horas de decir, me meto al ring, me subo a esta discusión. A ver, yo no sé por qué todos están hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y les da miedo decir que es la señora Rosario Piedra Ibarra, porque yo veo colegas periodistas, te veo a ti, la oposición, políticos, es que la comisión es Rosario Piedra Ibarra, la decisión de meterse es de ella. ¿Por qué no dicen las cosas por su nombre y como son? No lo entiendo. Sin lugar a dudas, a ver, hoy quien maneja, digamos, quien preside, porque además ese es el cargo, ¿no? La presidenta de la CNDH es la señora Rosario Piedra. Y ha fijado una posición, Eduardo, o sea, ha decidido meterse al ring y meterse del lado del gobierno, cosa que es, yo diría, antilógica, siendo un tema de
pues de un organismo constitucionalmente autónomo. Es ilegal, ¿no? Creo que es ilegal, no está dentro del mandato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos meterse en temas electorales. Yo lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo de este día, es ilegal y es inmoral. Porque el artículo que prevé a nivel constitucional, no estamos hablando de la ley, estamos hablando desde la Constitución, porque el artículo 102 que prevé efectivamente a la CNDH deja claro, Eduardo, que la CNDH no puede entrar a la discusión de temas electorales y jurisdiccionales. Obviamente lo está haciendo esta administración, la señora Piedra, digamos, la gente cercana a ella, lo está haciendo solo por quedar bien con el presidente de la República y se ha desatado hoy una discusión, digamos, altísima. Ya están pidiendo distintos partidos políticos que vaya a comparecer al Senado de la República. Por cierto, el Pleno del Senado habrá de resolver en las siguientes sesiones que acuda, porque ya hay un formato aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, pero ahora lo tiene que acompañar el Pleno, para que acuda, entre otras cosas, pues a informar, Eduardo, por qué la militarización no hizo nada, ¿no? ¿Por qué se puso a defender a los deudores alimentarios? ¿Por qué ahora en este caso, ¿no? Que es un tema, yo diría, muy complicado, en donde claramente hay una ideologización fuerte, más allá de qué lado estemos, ¿no? Si del lado de la visión gubernamental o del lado de yo defiendo al INE, lo que es un hecho es que la CNDH debería de estar ocupada en otros temas, no en esta obsesión de quedar bien con el régimen. Ahora, no es quedar mal, le dan instrucciones, ella la sigue como perrito faldero. Yo te voy a decir, estamos hablando de un organismo constitucionalmente autónomo que quiere que se modifique otro organismo constitucionalmente autónomo en detrimento, digamos, de lo construido. Yo, más allá de la politización y más allá de entrar a la discusión de si López Obrador quiere destruirlo o no, lo que, digamos, la pregunta, el cuestionamiento social hoy es ¿por qué la CNDH no defiende los derechos humanos de los mexicanos y sí defiende el discurso político del gobierno en turno? Y entonces, pues se desvirtúa, llamémosle así, ¿no? Se le quita la naturaleza a la CNDH y entra una discusión más de política o, en su caso, de politiquería que no le ayuda a los mexicanos. Ahora, obviamente la recomendación de la comisión es inválida totalmente. Tú ya lo dijiste, artículo 102, apartado B, en su primer párrafo dice que se establecerán organismos de protección de los derechos humanos y en el tercer párrafo dice estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. O sea que esta recomendación que emite Dolores, la señora Rosario Piedra, la pueden ustedes los diputados, senadores de la oposición, meterla a la jaula de sus pericos y sus canarios. Es para lo único que sirve esa recomendación. Pero ese es el tema de fondo. A ver, la CNDH, Eduardo, ejerce más de 1,000 millones de pesos al año, ¿no? Y es una cantidad, digamos, altísima en términos presupuestales. Y la pregunta es, entonces, ¿qué sí está haciendo la CNDH? Pues uno ve las recomendaciones y todas las recomendaciones que uno esperaba, por ejemplo, en la pandemia, las recomendaciones... ¿Ah, tú sí lo esperabas? Yo te quiero felicitar. Sí. Bueno, qué ingenuidad la tuya, es refrescante tu ingenuidad, porque desde que yo me enteré que Rosario Piedra iba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo dije, ya se acabó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la señora lo único que va a decir es lo que va a hacer es lo que le digan que haga y diga. Cosa que es terrible, Eduardo, para las instituciones. Claro. Yo concluyo solamente diciéndote, viene una comparecencia en el Senado de la República de la señora Rosario Piedra. Hoy, la discusión el día de hoy, lunes, es por qué se mete en temas que no son legales, no son legales y no son morales, por cierto. ¿Por qué se mete en esa discusión? Ya estás como el presidente, que son morales, no morales. Uy, ya. No, ya estoy viendo mucho mimetismo en esto. Eduardo, no puede ser de verdad que haya hecho una recomendación a propósito del INE y no haya hecho una recomendación
cuando los hospitales no tenían respiradores, cuando no había camas. No esperes lo imposible. Ella nunca va a hacer una recomendación que ponga en entredicho al gobierno. Nunca. Pues entonces que deje la presidencia de la CNDH. No la va a dejar, le gana una buena lanita y tiene chamba. No, bueno, y sin lugar a dudas se están haciendo absolutamente millonarios porque más de 1,000 millones de pesos en nada, en estricto sentido en nada, seguramente habrá mucho que después investigar. Te mando un abrazo y por supuesto decirte vamos a esperar la comparecencia y claro, ojalá hay que seguir exigiendo que haya respuestas. A ver si no se las cancela. Esperemos que no. A ver si no se las cancela con el apoyo de Morena y sus aliados en el Senado. Pues déjame decirte que ojalá y no suceda, Eduardo, porque llevamos meses exigiéndola, se acaba de aprobar en la Comisión de Derechos Humanos y ahora esperemos que haya congruencia con las y los senadores de todos los partidos políticos en el Pleno, se apruebe y la señora Piedra vaya a, por supuesto, a dar la cara ante tantos problemas. Te quiero, Kenia. Un abrazo. Hablamos el lunes. Kenia López Rabadán. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.